En este momento quiero darle la bienvenida a Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia por UNES, compañero de fórmula de Andrés Arauz. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ingeniero. Muy buenos días, Liz, encantado de estar compartiendo con usted este diálogo. Y muy buenos días a toda la audiencia de Teleamazonas. Bueno, quisiera empezar precisamente esa entrevista conociendo su opinión sobre lo que está pasando. 81 privados de la libertad asesinados en enfrentamientos entre ellos en 3 cárceles del país. ¿Qué opinión le merece esa situación? Primero que es lamentable. Indigna, porque refleja y representa el abandono y la ausencia del Estado en términos de gestión en cada una de las instancias que tiene que intervenir el Estado. Lo que está pasando en los centros de rehabilitación, realmente ya no se podría llamar centros de rehabilitación, sino centros de privación de la libertad o cárceles, nos debe llevar a la reflexión social y ciudadana. Porque estamos viendo que la forma como se está dando esto, con saña, grabando, filmando y difundiendo, significa entonces que el Estado ha perdido el control. El día de ayer se han difundido algunos videos que si uno los comienza a revisar en términos de características del video, son videos grabados en alta definición, con un audio impecable y con nitidez. Entonces esto significa que el Estado ecuatoriano ha sido permisivo y que alguien está controlando las cárceles y no necesariamente el Estado ecuatoriano. Ahora, pero precisamente por lo que usted acaba de señalar, quizás por estos detalles que dejan ver como la grabación de los videos, el hecho de que haya sido simultáneo entre 3 cárceles, la noche de ayer el presidente Lenín Moreno en una cadena decía que para él esto no es casualidad y citaba algunos hechos, que para él decía no es coincidencia que esto se dé después de que se han dado algunos golpes contra el narcotráfico, decomisando grandes toneladas de drogas, citaba que eso también le parecía que justo se daba después de que hay una investigación abierta por la Fiscalía por un presunto aporte a una campaña acá en el país. Mencionaba y miraba hacia más atrás. Decía incluso desde la salida de la base de Manta, comenzó a hilar pues algunos hechos y eso pues correspondió a un gobierno anterior. El presidente Moreno con un 4% de credibilidad puede decir cualquier cosa. Y ya que usted menciona el tema del ELN, le digo, Liz, y se lo digo con profundo respeto, no a usted, porque usted es una periodista que tiene que hacer preguntas. Si no, se lo digo a la línea editorial de Teleamazonas. Y es la última vez que me voy a referir a esto. Aquí se pasó un reportaje sobre el tema de un supuesto financiamiento del ELN a una campaña electoral que usted muy bien sabe que ha sido asignada, según ese supuesto reporte de investigación, al binomio Arauz Rabascal. Mi familia, mi suegro, fue asesinado por la guerrilla colombiana. Mi familia ha sido perseguida por la guerrilla colombiana. ¿Usted cree que yo voy a permitir eso? Bueno, pero es ¿usted cree que voy a vino de la Fiscalía de Colombia, ¿no? No, viene de una revista Semana que es cuestionada, que ha cambiado de dueño, que su dueño es un banquero. ¿Pero y usted cree que el fiscal se dejó llevar por ese medio de comunicación, ingeniero Rabascal? Liz, nosotros no hemos recibido ningún financiamiento del ELN. Y el señor Moreno, en vez de estar echando la culpa a terceros, faltándole 3 meses para que termine, por lo menos tenga la dignidad de trabajar estos 3 meses. Ahora, en base a lo que usted ha dicho, Carlos, reconociendo que hay un trabajo periodístico, esto responde a un trabajo que hizo un medio de Colombia, sí, pero información que también provenía del fiscal. ¿O usted cómo toma incluso la venida de ese fiscal trayendo material a la fiscal Diana Salazar? Que es un montaje de todo esto. Le repito, ¿usted cree que yo voy a aceptar un financiamiento cuando mi suegro fue asesinado por la guerrilla? ¿Usted lo haría? Pero igual es una acusación. Yo no lo haría, pero es una acusación delicada, es decir, que es un montaje, porque estarían vinculadas pero por supuesto altas que es una autoridades, ¿no? Es que la acuso, yo la acuso aquí, yo no vengo aquí a disfrazar las palabras. Esto es un montaje. ¿O acaso 14 elecciones anteriores no han sacado lo mismo una semana previa a las elecciones y no han probado nada? Pero un montaje en el que tendría que haber también otro gobierno, porque estamos hablando del gobierno colombiano, pero son autoridades también de allá las que han venido a entregar información. ¿Usted ha visto al fiscal Barbosa haciendo campañas políticas internacionales? Es público y notorio. Ahora,
Este problema que vemos en las cárceles, que ese era el tema inicial, no es un problema tampoco de ahora, es un problema que se viene arrastrando ya por algunos gobiernos. Si usted ve las estadísticas de la propia policía, cómo crecen los asesinatos en las cárceles a partir del año 2017. Pero ¿cómo no van a crecer? ¿Cómo no va a crecer los homicidios por cada 10.000 habitantes, de acuerdo a la estadística de la misma policía? Si hay una ausencia de Estado, si se recortan los presupuestos de la seguridad, si se recortan los presupuestos del sistema de inteligencia, entonces es un abandono del Estado. Es obvio que hay que hacer algo, es evidente que hay que hacer algo, pero también hay que comenzar por la presencia de un Estado con un modelo de gestión. Tener la Secretaría de la Política y el Ministerio del Interior juntos fue un primer error. Eso hay que revertir, pero también hay que revertir los presupuestos que se requieren a efecto de que poder realizar un buen trabajo de seguridad ciudadana. Ahora, pero eso va de la mano también con un incremento de una actividad que ahora vive el país. Dejamos de ser país de paso para ser país, incluso se lo ha dicho la parte de la policía, las autoridades, productor incluso de droga, un problema latente que tenemos, que es el narcotráfico. ¿Cuánto puede haber incidido en eso? Sí, como se lo ha venido mencionando, no solamente la noche de ayer, sino ya incluso por autoridades, la salida, por ejemplo, de la base de Manta. Algo que califican desde ahí, pero se permitió y se comenzaron a dar el hallazgo de avionetas que venían cargadas de droga. ¿Cuánto puede haber incidido eso, por ejemplo? A ver, si fuera por eso, entonces, Colombia estuviera exenta de droga, pues. No estuviera produciendo droga. ¿Cuántas bases militares hay en Manta? Digo, hay en Manta, hay en Colombia. O sea, por favor, no salgamos, o salgamos mejor de lugares comunes, de repetir lo que se dice, cuando lo que tenemos que establecer es una verdadera investigación acerca del impacto y la incidencia que pudieron haber tenido estas estrategias de presencia de bases internacionales en países como aquí nomás, como en Colombia. Pero ¿y cuál es la estrategia que ustedes propondrían dentro de su plan de gobierno ahora con un problema que se pone en la palestra y que requiere de una solución? Obvio. Pero el tema de la droga no es un problema del Ecuador tan solo. El problema de la droga es un problema mundial. El problema del narcotráfico es un problema mundial. Entonces esto tiene que ser tratado con una estrategia que integre y que incorpore al concierto de las naciones. Porque el problema de la droga no solo es la producción, pues. El problema de la droga es la demanda. Y el problema de la droga, además, entre la oferta y la demanda, está el tema del lavado de activos, el lavado de dinero. Entonces ahí es donde tenemos que atacar. Pero hay una doble moral en el mundo entero porque se permite el lavado de este dinero. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en dos frentes. Uno, sincerar la política mundial e internacional en relación a la lucha contra el narcotráfico. Y dos, que cada país adicionalmente establezca estrategias de inteligencia para poder combatir el narcotráfico, que acá no solamente es producción paso, sino que también tenemos un problema elevado de microtráfico. Y en ese sentido, primero tenemos que crear instituciones especializadas o instancias especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, y adicionalmente establecer leyes para poder monitorear que esos dineros no se estén lavando en la economía, no se estén formalizando en la economía. Ahora, pero dentro de ese problema de microtráfico ha estado en constante debate el mantener o no esa tabla de consumo. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a ese tema ahora? A ver, no confundamos tabla de consumo con tabla de porte. Primero. En segundo lugar, ¿cómo tratamos a los adictos? ¿Como enfermos, como pacientes o como delincuentes? ¿Cómo prefieres tratarlos? ¿Cuál es el trato que ustedes creen que deben tener? Esto es un diálogo. Por eso me gusta a mí emprender un ejercicio de reflexión social y ciudadana. Un adicto no es un delincuente. Nos lo llevamos preso o lo tratamos como paciente. Eso es un tema de salud pública. Y el tabla de porte está orientada a reconocer ese problema de salud pública. Alguien alguna vez me dijo que se elimine la tabla de porte. Era una madre cuyo hijo había caído en adicción. Le digo, perfecto, la eliminamos. Pero en el momento que la eliminamos, tu hijo se convierte en delincuente. ¿Quieres que la justicia se lo lleve preso o quieres que la salud pública lo trate? Pero ahí radica el problema, que tampoco hubo un tratamiento por parte de la salud pública. Eso es otra cosa. ¿Plantean hacerlo ustedes ahora? Claro, porque por supuesto. desde que hubo esta tabla del porte, no fue de la mano
con el tratamiento, no es que se incrementaron más centros. Pero es que ahí viene la continuidad de algo. Por eso yo hablo de construir sobre lo construido. Ahí viene la continuidad de la política pública. Reconociendo, aquí no se trata ni de justificar ni de nada. Por supuesto que hay problema. Se estableció la tabla, perfecto. ¿Qué faltó? Faltó la política de salud pública que tenía que potencializar la atención a las personas que tienen este problema de adicción. Entonces ahora hay que establecer ¿qué? Centros de verdadera rehabilitación de los ciudadanos que sufren adicciones, y no solamente para el adicto, Liz, sino para las personas que están alrededor, en el entorno del adicto, porque eso genera codependencia, que es otro problema de salud pública. Y hacia allá entonces tenemos que orientar la política de salud pública. Que no se lo haya hecho antes, es problema del antes. Yo vengo a hablar del presente y de lo que hay que hacer hoy y mañana. Ahora, pero para hablar de ese presente hay que reconocer quizás los errores del pasado, y eso me trae a colación preguntarle, justamente estuvo aquí su dupla rumbo a Carondelet, el candidato Andrés Arauz, y él decía que reconocía que hubo excesos en el gobierno de el entonces presidente Rafael Correa. ¿Usted coincide con esa opinión, que hubo excesos, y cuáles serían esos excesos en caso de coincidir? No puedo ni coincidir ni no coincidir, porque yo no formé parte de ese gobierno. Pero es un ciudadano ecuatoriano. Sí, pero no sé qué ha dicho Andrés Arauz, porque exceso puede ser una palabra muy... Es como que yo le diga, Teleamazonas ha tenido varios excesos. ¿Varios excesos en qué? Dijo excesos y errores, se cometieron y eso lo reconoció. Cometido excesos. ¿Cuáles podría citar usted, por ejemplo, de esos errores? Lo que acabamos de hablar de la política de salud pública. Es decir, hubo presupuesto, se concentró en infraestructura, se estableció la tabla, pero no se complementó con la creación de centros de rehabilitación, para ponerle un ejemplo. Por ahí usted acaba de mencionar que, bueno, hay temas como estos de aquí que van a requerir, sí, ser tratados seguramente con reformas en la Asamblea Nacional. Y antes de eso, hay que analizar cómo van rumbo a la segunda vuelta electoral. Hay más de un 60, 65%, 68% que no respaldó con el voto en la primera vuelta de la Alianza UNES. ¿Qué harán ahora para captar ese electorado que estuvo disperso, sí, estuvo repartido entre 16 candidatos, que ahora se va a tener que dividir entre dos, pero para captar ustedes esa mayor parte de los votos? Yo creo que la elaboración del planteamiento de su inquietud está un poco equivocada, Liz, porque en esa línea de pensamiento yo podría decir que entonces el señor Lasso tuvo el 80% rechazo también. Es decir, entonces él tendría que conseguir el 80%, lo cual es más complicado. No, las elecciones no se la miden de esa forma, mi querida Liz. Es evidente que hay que acceder a otro tipo de votación. Las segundas vueltas siempre son distintas a la primera vuelta. Hay una dispersión en la primera vuelta porque hubo 16 binomios. Ahora hay que acceder a las votaciones y al elector que no votó por nosotros. Y en ese sentido lo que tenemos que establecer es más cercanía, una conversación ciudadana mucho más efectiva, mucho más eficaz, mucho más eficiente, en función de nuestras propuestas y en función de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Pero buscando también llegar a alianzas con aquellos movimientos políticos que no lograron pasar pues a esa segunda vuelta. Más allá de las alianzas, que sí son naturales en la política, en cualquier política de cualquier nación, lo que hay que llegar es al electorado. Hay un error, Liz, que puede nacer de pronto de una confusión y que se puede derivar en el irrespeto al elector. Nadie es dueño de los votos. El elector tiene capacidad de pensamiento, tiene autonomía de pensamiento, tiene capacidad y autonomía de decisión. No porque un líder político diga hay que votar por tal candidato, ese elector va a votar por ese candidato. Yo le voy a poner un ejemplo. Ciudad de Guayaquil y provincia del Guayas. La alianza Creo, Partido Social Cristiano. Para nadie puede dudar de la importancia de un líder como Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas. Sin embargo, nuestro binomio, ganó 2-1 en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas. Ahora, pero, a diferencia de lo que usted ahora me está diciendo, que efectivamente el voto representa a cada ciudadano, sí puede influir la decisión que tome el líder de cada partido. Pero es marginal, es una influencia marginal. Pero sin embargo, quería llegar a que el señor Arauz sí me dijo aquí en este espacio el día lunes que estaban ya con acercamientos, que estaban conversando con la IDEA y con Pachacuti. Pero es que hay que conversar, pues claro, es que eso, lo que yo acabo de mencionar no excluye lo que ha dicho Andrés, que lo escuché. Por supuesto, pues que hay que conversar. ¿O acaso usted y yo no estamos conversando, a pesar que podemos tener diferencias en la línea editorial de su canal? Por supuesto que estamos conversando.
Sí, aquí lo importante no es no conversar. Lo importante es establecer un procesamiento de diferencias que nos lleven a encontrar las causas comunes. Ahora, también sobre eso, él decía al momento de que tenían más coincidencias que diferencias, por ejemplo, con Pachacutic. Y ayer estuvo aquí el señor candidato por ese partido, Yacu Pérez, y él fue enfático en reiterar que él, como Yacu Pérez, pues no le daría el voto al binomio de UNES y que a él sí le sorprendería que las bases del movimiento indígena o que el movimiento indígena olviden lo que vivieron pues durante 10 años en el gobierno de la línea que ustedes ahora representan. Yo no puedo opinar sobre lo que piense en su ejercicio de libertad de pensamiento el señor Yacu Pérez. Yo vengo a hablarles a la ciudadanía, no a hablar ni opinar sobre lo que dijo un tercero, Liz. Pero usted sabe que ellos van a hacer una asamblea y que toman una decisión. Sí, el 10 de marzo la CONAIE va a hacer una asamblea. Y ahora son una fuerza política importante, ¿no? Se han constituido sí, una fuerza política sí. Pero mayoritaria. Pero el pueblo y nacionalidades indígenas va mucho más allá de lo que pueda opinar Yacu Pérez, pues. ¿Ustedes confían en contar en el respaldo de ellos? Yo confío que podamos establecer líneas comunicacionales a partir de encontrar causas comunes con toda la sociedad ecuatoriana, mi querida Liz. Pero ¿y con quiénes confían poder quizás alcanzar esas líneas comunes dentro de una asamblea nacional? Porque hoy por hoy ninguna bancada tiene mayoría. Todos aquellos que coincidan con esas causas comunes. Mantenimiento y fortalecimiento de la dolarización. Vida, salud, producción y empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Esas son las políticas que hay que diseñar y que hay que proponer al pueblo ecuatoriano para sacar a esos 6 de cada 10 de la vulnerabilidad y de la informalidad, pero teniendo en cuenta que hay que adoptar medidas que son urgentes y emergentes, casualmente, para que la vida y la salud pueda hacer que se recupere la paz y la tranquilidad de las familias ecuatorianas. Ahora, y se nos está acabando el tiempo, pero quiero tratar un punto que usted acaba de mencionar, fortalecer la dolarización. Para fortalecer la dolarización, el actual gobierno ha remitido una ley con reformas al Código Monetario, lo ha dicho así el ministro de Finanzas, y dentro de esos puntos buscan blindar el Banco Central, han dicho ellos, para que no sea un ente financiero para cualquier gobierno de turno de aquí en adelante. Y ustedes tienen 2 propuestas que estarían fundamentándose en su financiamiento con los fondos del Banco Central, como son la entrega de los $1.000 a las 1.000 familias, a 1 millón de familias ecuatorianas, y ayer decía el candidato Arauz, pagar la deuda que tiene el gobierno a los municipios con ese dinero. Si esa ley, que hoy regresó a la Asamblea, es aprobada, ¿qué plan B van a tener? Porque ya quedaría blindado el poder tocar esos recursos del Banco Central. Derogar la ley, Bliss. Así como hay que derogar la ley mal llamada humanitaria. Esta ley dice que va a fortalecer el Banco Central. Liz, el Ecuador no puede seguir funcionando como un balance de suma y resta al balance de la economía. A la economía hay que ponerle el rostro de los ciudadanos. ¿Saben por qué no se compran las vacunas en este gobierno? Porque casualmente siguen enfocados en un supuesto equilibrio aritmético del Banco Central. ¿Qué es más importante? Cuando el Ecuador entero, usted, mi familia y la de todos nosotros, ha tenido muertes en las calles o en los hospitales o no han sido atendidos. Más importante es la vida. Entonces, en emergencia, el Estado tiene que intervenir. Y el Estado tiene que intervenir utilizando lo que tiene. Y lo que tiene son los recursos. Porque los recursos no son del Banco Central. Los recursos son de los 17 millones de ecuatorianos. Y no se está hablando de tocar la plata de los depositantes. Se está hablando de utilizar los recursos que van a ser recuperables, pero para poder atender la emergencia. Pero no escucho, ingeniero Rabascal, un plan B realmente que pueda que pueda ser viable, porque usted me dice derogar la ley, pero para eso requiere de una mayoría de votos en la Asamblea, lo que puede darse como no puede darse. Y ya hay un ofrecimiento de campaña. Le digo una cosa, Liz. Parecería que usted está olvidando algo que es importante. Que esta misma ley que han enviado a la Asamblea Nacional Legislativa en noviembre del 2019 ya fue archivada. Y si fue archivada es porque hubo los votos. Y si hubo los votos es porque hubo coincidencia. Me limito a responderle eso. Las condiciones son distintas. Hoy de eso ahí también depende que venga un financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Hay que ver qué pesa más en ese debate en la Asamblea. Veamos si las condiciones son distintas. Porque en algo tan estructural no se puede cambiar de pensamiento.
Y con el Fondo Monetario Internacional hay que llegar a reestructurar esas condiciones. Lo hizo Argentina. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Sabe cómo define la fe en las Sagradas Escrituras? Pero ya ha visto cómo está Argentina actualmente, la situación que están atravesando. Claro, porque heredó una situación de un endeudamiento del expresidente Macri de 43.000 millones a 3 años. ¿Quién puede pagar esa cantidad de plata a 3 años? Entonces, en la información hay que poner el contexto. No habría que ponerlo quizás como un ejemplo. Quiero agradecerle que haya estado aquí, ingeniero Rabascal, esta mañana con nosotros en las 24 horas. Me ha dado mucho gusto verla, Liz. Y solamente recordarle a la línea editorial de Teleamazonas que yo nunca fui llamado para ese reportaje que ustedes pasaron. Un fuerte abrazo. Sin embargo, de aquello, estoy aquí.